Estaba sentada en un balcón en Honolulu, observando cómo el sol se fundía en el océano Pacífico, cuando mi teléfono vibró junto a mi té helado. Movimiento detectado. Pasillo principal. Pensé que era mi cuidadora de gatos, o tal vez una entrega de paquete. Abrí la transmisión de la cámara casualmente, apenas mirando la pantalla hasta que vi a 3 personas paradas en mi vestíbulo. No eran extraños. Mi nuera Rachel, su madre, su padre. Ninguno de ellos vivía allí. Ninguno de ellos tenía permiso para entrar. Sin embargo, ahí estaban, paseándose por mi hogar, como si fuera una sala de exhibición que ya habían comprado. Un hombre con un portapapeles estaba cerca de las escaleras, algún tipo de empleado de mudanzas. La madre de Rachel preguntó, «Entonces este espacio de arriba es nuestro, ¿verdad?» Rachel se rió. Realmente se rió. «Oh, sí. Una vez que todo esté adentro, Mary no hará un escándalo. Ella es vieja, simplemente lo aceptará». Mi corazón no se detuvo, no se aceleró, se quedó completamente inmóvil. Subí el volumen con dedos temblorosos. Rachel continuó. «Moveremos todo antes de que regrese. Para cuando aterrice el martes, todo estará hecho. No echará a mis padres una vez que estén instalados». Ella odia el conflicto. Su madre asintió, mirando alrededor de mi sala de estar, la sala que mi difunto esposo y yo construimos juntos en nuestros años de jubilación. Estaba evaluando dónde quería posicionar su sillón reclinable. «Quiero hacer una pausa aquí por un momento. Si estás viendo esto ahora mismo, ¿me harías un favor? Deja un comentario y dime desde dónde estás viendo y qué hora es donde te encuentras. Y si esta historia ya te está llegando al corazón, por favor presiona el botón de me gusta y suscríbete, porque lo que sucede después te mostrará exactamente cómo manejé a las personas que pensaron que mi edad me hacía impotente. Créeme, no querrás perderte ni un solo detalle. Ahora, déjame decirte lo que hice cuando los vi planeando apoderarse de toda mi casa. No dejé caer mi teléfono. No grité en voz alta. Me congelé, pero no por miedo, sino por claridad. Todas las pequeñas cosas que había pasado por alto durante los últimos 2 años se reorganizaron en mi mente como piezas de un rompecabezas, finalmente encajando en su lugar. Rachel sugiriendo que debería reducir el tamaño de mi casa. Sus comentarios casuales sobre cómo las casas grandes se desperdician en personas ancianas. Sus miradas persistentes hacia muebles que no eran suyos. La forma en que caminaba por mis habitaciones, tocando cosas, midiéndolas con sus ojos. Habían estado planeando esto. Y ahora, conmigo a miles de kilómetros de distancia, estaban listos para empujar la ficha final del dominó. Cerré la transmisión. Luego la volví a abrir. La ira había agudizado mi visión. Ahora necesitaba verlo todo. No estaban regando mis plantas. No estaban revisando el correo. No estaban haciendo nada remotamente defendible. Estaban midiendo la pared de mi sala de estar. El padre de Rachel sostenía una cinta métrica contra la moldura decorativa que mi esposo había instalado él mismo hace 20 años. «Podemos poner nuestro gabinete aquí», dijo, asintiendo hacia un espacio donde estaba mi estantería. Mi estantería llena de novelas que había coleccionado durante décadas. El empleado de mudanzas tomaba notas. Rachel señaló hacia el pasillo. «Mis padres tomarán el dormitorio principal arriba. Mary puede quedarse en la habitación de invitados más pequeña abajo. Ya no necesita todo ese espacio». Bajé el teléfono sobre la mesa del balcón. Mis vacaciones no habían terminado, pero algo dentro de mí sí. Algo se había agrietado, y no podía cerrarlo de nuevo, incluso si quisiera. Por primera vez, admití algo que había estado evitando durante años. No me veían como familia, me veían como un inmueble. Mi casa no era un lugar que visitaban por amor. Era una propiedad que estaban acechando, esperando el momento adecuado para reclamar. Y ese momento en sus mentes era ahora. No iba a llamar a la policía. Todavía no. Eso terminaría con la invasión, sí, pero no terminaría con el patrón. El verdadero enemigo no era el allanamiento, era el sentimiento de derecho. Un sentimiento que había sido cultivado durante años, nutrido por mi hijo y su esposa, alimentado por mi incapacidad de decir que no, cuando pedían ayuda. Las soluciones temporales no resuelven la podredumbre a largo plazo. Y esto era podredumbre
podredumbre profunda y pútrida que se había extendido a través de los cimientos de mi relación con mi propio hijo. No quería que los arrestaran y liberaran con una advertencia. Quería que mostraran sus verdaderas intenciones completamente, sin que yo moviera un dedo. Quería que caminaran tan lejos en su propia trampa que no quedaran excusas. Sin disculpas que pudieran borrar lo que habían planeado. Quería que la verdad se expusiera de una manera que nunca pudiera ser negada. Mis manos no temblaron cuando abrí la aplicación de mi aerolínea. Busqué el próximo vuelo disponible a Seattle. Había uno que salía en 4 horas. Un vuelo nocturno, caro, no me importó. Lo reservé, sin dudarlo. Luego me senté en mi silla y vi el resto de las grabaciones de seguridad en silencio. La madre de Rachel abrió los gabinetes de mi cocina, señalando qué platos quería conservar y cuáles podían donarse. Donar mis platos. El empleado de mudanzas llevaba cajas etiquetadas como el dormitorio principal por mis escaleras. Rachel estaba en el centro de todo, dirigiendo el tráfico como una directora de orquesta, completamente segura de que nunca lucharía, porque nunca lo había hecho. Había pasado años siendo agradable, siendo útil, siendo el tipo de madre y suegra que decía que sí a cada solicitud, que financiaba cada emergencia, que tragaba cada falta de respeto con una sonrisa porque pensaba que eso era lo que parecía el amor. Pero habían confundido mi amabilidad con debilidad. Habían confundido mi silencio con rendición. Habían confundido mi edad con impotencia. Y ese iba a ser su mayor error. Me levanté de la silla del balcón, volví a mi habitación de hotel y comencé a empacar mi maleta. El sol se estaba poniendo detrás de mí, pintando el cielo en tonos de oro y rojo, pero ya no lo estaba mirando. Mi enfoque había cambiado por completo. Me iba a casa, y cuando llegara, iban a aprender algo sobre mí que deberían haber sabido desde el principio. No era demasiado vieja para hacer un escándalo, solo era lo suficientemente vieja como para que contara. Mientras estaba sentada en esa habitación de hotel empacando mi bolso, mi mente seguía volviendo a una pregunta. ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo me convertí en el tipo de mujer que una nuera pensó que podía pisotear? La respuesta no era simple. Nunca lo es cuando has pasado años ignorando pequeñas heridas hasta que se convierten en agujeros gaping. Rachel no comenzó como una villana en mi historia. Comenzó como una joven encantadora que parecía genuinamente interesada en ser parte de nuestra familia. Cuando Evan la presentó por primera vez, me sentí aliviada, incluso feliz. Mi hijo había tenido problemas con las relaciones, y aquí estaba alguien que parecía paciente con él, amable, o eso pensé. Al principio, Rachel era todo lo que querrías en una futura nuera. Elogiaba mi cocina, hacía preguntas sobre mi difunto esposo, enviaba fotos de sus citas, y siempre se aseguraba de incluir pequeñas notas. Evan habla constantemente de ti, Mary. Criaste a un hombre maravilloso. Me lo comí todo. Había estado sola durante años en ese momento. Y la atención se sentía bien. Se sentía como si importara de nuevo. Como si no fuera solo una viuda llenando sus días con clubes de lectura y jardinería. Pero mirando hacia atrás ahora, con la claridad que viene de la traición, veo lo que me perdí. Rachel no estaba construyendo una relación conmigo. Estaba construyendo un archivo. Estaba aprendiendo qué botones presionar, qué palabras me ablandaban, qué solicitudes no podía rechazar. La primera solicitud llegó 6 meses antes de su boda. Rachel me llamó una tarde, su voz tensa por el estrés. Mary, odio pedirte esto, pero estamos un poco cortos con el depósito del lugar. Solo $2,000. Sé que es mucho, pero si no pagamos el viernes, perdemos la fecha. $2,000 era mucho, pero era la boda de mi hijo. Me dije que esto es lo que hacen las madres, apoyan los hitos de sus hijos. Transferí el dinero esa noche. Rachel envió flores al día siguiente con una tarjeta que decía, «Eres la mejor suegra que alguien podría pedir». Mantuve esa tarjeta en mi refrigerador durante meses. Nunca me devolvieron el dinero, pero no pregunté. Las bodas son costosas, lo entendí. Luego vino el fondo de luna de miel. Luego el pago inicial de su automóvil, luego la guardería para su primer hijo. Cada vez Rachel se acercó a mí de la misma manera, dulce, agradecida, un poco desesperada. Y cada vez dije que sí, porque eso es lo que hace la familia, ¿verdad? Excepto que la familia también dice gracias. La familia también ofrece devolverte el dinero.
La familia también te ayuda cuando lo necesitas. La familia de Rachel no hizo nada de eso. Su gratitud se volvió más corta con cada solicitud. Las flores dejaron de llegar. Las notas de agradecimiento se convirtieron en mensajes de texto rápidos. Lo recibí, gracias, y eventualmente, incluso esos se detuvieron. Las solicitudes se convirtieron en expectativas. Comencé a notar un patrón. Cada vez que veía a Rachel, tenía una nueva preocupación sobre mi vida, no sobre la de ella, la mía. Mary, ¿estás segura de que deberías conducir de noche? Tus reflejos ya no son lo que eran. Mary, esta casa es tan grande para una sola persona. ¿No te sientes sola deambulando por aquí? Mary, ¿has pensado en lo que pasa si te caes y no hay nadie aquí para ayudarte? En ese momento pensé que estaba siendo considerada, preocupada. Ahora me di cuenta de que estaba plantando semillas. Me estaba condicionando a creer que necesitaba ayuda, que era frágil, que vivir sola era peligroso. Estaba suavizando el terreno para que cuando llegara el momento yo diera la bienvenida a la idea de renunciar a mi independencia. Evan también jugó su papel, aunque no creo que se diera cuenta. Cada vez que dudaba ante una solicitud, él llamaba. Mamá, Rachel está realmente estresada por esto. ¿Podrías ayudarnos solo esta vez? Esta vez, nunca era una vez, pero no podía decirle que no a mi hijo, especialmente cuando lo hacía sonar como si yo fuera la solución a todos sus problemas. Me convertí en su red de seguridad, su plan de respaldo, su fondo de emergencia, y ellos se sintieron cómodos dejándome atraparlos cada vez que tropezaban. La peor parte, ni siquiera me di cuenta de cuánto había dado hasta esta noche. Sentada en esa habitación de hotel, abrí mi aplicación bancaria y comencé a desplazarme por las transacciones antiguas. Transferencias a Evan, pagos a Rachel, cargos que había cubierto cuando sus tarjetas fueron rechazadas en cenas familiares. Agarré la libreta del hotel y comencé a escribir. Gastos de boda, $4,000. Reparaciones de automóvil, $3,000. Guardería, 6 meses a $800 por mes, $4,800. Asistencia de alquiler cuando estaban entre apartamentos, $9,000. Pago de tarjeta de crédito cuando redujeron las horas de Rachel, $5,000. Muebles para su nuevo lugar, $7,000. Facturas médicas, $3,000. Comestibles durante meses difíciles, miles más repartidos a lo largo de los años. Los números subieron más y más alto, hasta que mi mano se acalambró. El total estaba en la parte inferior de la página como una acusación. $54,128. Me quedé mirándolo. Eso era más de un año de mis ingresos de jubilación. Desaparecido, canalizado a las vidas de 2 adultos que nunca ofrecieron devolverme el dinero. 2 adultos que en este mismo momento estaban midiendo mis paredes y decidiendo qué habitaciones reclamarían para los padres de Rachel. Mi estómago se revolvió. Esto no era generosidad. Esto no era amor. Esto ni siquiera era apoyo. Esto era explotación cuidadosamente disfrazada de necesidad, y yo había dejado que sucediera. No, lo había financiado. Había sonreído con cada solicitud. Les había asegurado que estaba bien, que estaba feliz de ayudar, que la familia se cuida mutuamente. Pero el cuidado solo iba en una dirección. Cuando mi techo tuvo una filtración la primavera pasada, ¿ofrecieron ayudar con las reparaciones? No. Evan dijo que estaban demasiado ocupados. Cuando mencioné sentirme aislada después de que mi club de lectura se disolvió, Rachel me invitó a pasar tiempo con ellos. No. Sugirió que me uniera a un centro para personas mayores. Cuando pedí si podían ayudarme a mover muebles para poder limpiar profundamente, ¿aparecieron? No. Enviaron un mensaje de texto diciendo que intentarían venir el próximo mes. El próximo mes nunca llegó. No era familia para ellos, era un recurso, un cajero automático con pulso, y en el momento en que dejé de ser útil, planearon tomar lo único que me quedaba, mi hogar. Cerré la aplicación bancaria y me senté en el silencio de esa habitación de hotel, sintiendo que algo cambiaba dentro de mi pecho. La vergüenza se convirtió en ira. La ira se convirtió en claridad. La claridad se convirtió en determinación. No iba a gritar, no iba a llorar, no iba a rogarles que me vieran como un ser humano en lugar de un medio para un fin. Iba a dejarlos terminar lo que comenzaron.
Iba a dejarlos mover todo, instalar a sus padres en mis habitaciones, desempacar sus vidas en mi hogar. Y luego les iba a mostrar exactamente qué pasa cuando confundes el silencio con permiso. El aeropuerto estaba casi vacío cuando llegué. Los vuelos nocturnos a Seattle no son exactamente populares, y agradecí el silencio. Necesitaba espacio para pensar, espacio para planificar, espacio para organizar la tormenta que se estaba construyendo en mi pecho en algo preciso e innegable. Pasé por seguridad y encontré un asiento cerca de la puerta donde podía trabajar sin ser molestada. Mi computadora portátil salió primero, luego mi teléfono, luego la libreta donde había garabateado el total financiero inicial en la habitación del hotel. $54,000. Abrí una nueva carpeta en mi escritorio y la nombré simplemente Evidencia. Luego me puse a trabajar. Comencé con mis estados de cuenta bancarios, retrocediendo 60 meses. Cada transferencia a Evan, cada pago de Venmo a Rachel. Cada vez que había cubierto una cuenta de cena porque sus tarjetas fueron misteriosamente rechazadas. Copié cada transacción en una hoja de cálculo, fecha, cantidad, propósito. La columna de propósito era la más difícil de llenar porque la mitad del tiempo ni siquiera me habían dicho para qué era el dinero, solo que lo necesitaban urgentemente, siempre urgentemente, pero recordaba suficiente. El depósito de la boda. La reparación del automóvil, que resultó ser un pago inicial para un modelo más nuevo. El trabajo dental de emergencia, que luego descubrí que eran carillas cosméticas. La factura de electricidad vencida que llegó justo antes de que compraran un televisor de 60 pulgadas. Mis dedos se movieron más rápido a medida que crecía la ira. Luego revisé mis mensajes de texto. Me desplacé hacia atrás a través de años de conversaciones, capturando pantallas de cada solicitud. Mamá, ¿puedes ayudarnos con el alquiler este mes? Estamos un poco cortos. Mary, los niños necesitan zapatos nuevos y no nos pagan hasta el viernes. ¿Puedes cubrirnos? Oye, mamá. Nuestra tarjeta de crédito fue rechazada en el supermercado. ¿Puedes enviar 200? Guardé cada uno. Luego fui más lejos. Busqué en mi correo electrónico los recibos, cualquier cosa que había comprado para ellos, y nunca me había reembolsado. Muebles que había comprado cuando se mudaron a su apartamento. Regalos que había dado que habían solicitado específicamente. Cosas costosas que afirmaban que eran necesidades. Una cuna, un cochecito, una silla alta, monitores para bebés, ropa, juguetes. Miles de dólares en artículos que no eran regalos en absoluto, eran requisitos. Cosas que Rachel me dijo que necesitaban absolutamente, y si no las compraba, estaba siendo poco solidaria. La hoja de cálculo creció más y más. Cuando se anunció el abordaje, había documentado cada dólar. $54,128. Guardé el archivo, lo respaldé en la nube, me envié una copia por correo electrónico, luego me senté en mi asiento y lo miré. Este era el costo de ser demasiado agradable, demasiado confiada, demasiado dispuesta a creer que las personas que amas nunca se aprovecharían de ti. Por primera vez, me permití decirlo en voz alta, en voz baja, bajo mi aliento, mientras los pasajeros pasaban junto a mí hacia la puerta. Fui explotada. No ayudada, no necesitada, explotada. Abordé el avión, sintiendo algo que no había sentido en años. Certeza. El vuelo duró 5 horas. No dormí. En cambio, creé un segundo documento. Este no era sobre dinero, era sobre evidencia. Revisé las grabaciones de mi cámara de seguridad cuadro por cuadro, tomando capturas de pantalla de todo. Rachel midiendo las paredes. Su padre señalando mis muebles, discutiendo qué quitar. Su madre abriendo los gabinetes de mi cocina, decidiendo qué conservar. El empleado de mudanzas llevando cajas etiquetadas para mis dormitorios de arriba. Evan de pie en el fondo, con las manos en los bolsillos, completamente consciente de lo que estaba sucediendo. Cada imagen estaba fechada y con marca de tiempo por el sistema de cámara. Prueba innegable de que esto no era un malentendido o una falta de comunicación. Fue planeado, deliberado, coordinado. Organicé las imágenes en una carpeta y las agregué a los registros financieros. Luego redacté una línea de tiempo. Un relato cronológico simple de cómo llegamos aquí.
comenzando con la primera solicitud financiera hace 5 años y terminando con las imágenes de esta noche de ellos mudándose a mi hogar sin permiso, sin lenguaje emocional, sin acusaciones, solo hechos, fechas, cantidades, acciones. Para cuando el avión comenzó su descenso a Seattle, había construido un caso tan hermético que ninguna cantidad de llanto o disculpas o jugar la carta de la familia podría desmantelarlo. La vergüenza que había sentido antes se había ido. En su lugar había algo más agudo, más frío, determinación. Miré por la ventana mientras las luces de la ciudad aparecían a la vista abajo. El amanecer todavía estaba a 1 hora de distancia. El cielo era de ese azul profundo que viene justo antes del amanecer, y el mundo abajo se veía tranquilo, pacífico, pero yo no estaba tranquila. Era una mujer que acababa de pasar 5 horas documentando cada forma en que su familia había traicionado su confianza, y aún no había terminado. Llegué a mi calle justo después de las 9 de la mañana. El camión de mudanzas estaba de regreso. Estaba en mi entrada como un monumento a su audacia. Sus puertas traseras abiertas, rampa extendida. 2 empleados de mudanzas llevaban un sofá seccional masivo por mi camino frontal. El padre de Rachel estaba cerca del buzón, gesticulando hacia la casa, dirigiéndolos dónde colocarlo. Me estacioné en la acera y apagué el motor. Por un momento, solo me senté allí mirando. La madre de Rachel emergió de la puerta principal llevando una planta en maceta. La colocó en la barandilla del porche, ajustando su posición como si estuviera preparando una casa para la venta. Mi casa, mi porche, mi barandilla. Respiré profundamente. Agarré la carpeta de evidencia del asiento del pasajero y salí del auto. El sonido de la puerta del auto cerrándose hizo que el padre de Rachel levantara la vista. Me vio. Su expresión cambió de confianza casual a confusión en menos de un segundo. «Mary», llamó, inseguro. No respondí. Solo comencé a caminar hacia la casa. Fue entonces cuando Rachel apareció en la entrada. Se congeló. Literalmente se congeló. Una mano todavía en el marco de la puerta, su boca ligeramente abierta. «Mary», dijo, su voz delgada y aguda. «Tú. No se suponía que regresaras hasta el martes». «Los planes cambiaron», dije uniformemente. Los empleados de mudanzas se detuvieron a mitad de elevación, el sofá suspendido entre ellos. Se miraron el uno al otro, luego a Rachel, claramente sintiendo la tensión. La madre de Rachel dio un paso adelante, su rostro ya arreglándose en una sonrisa. Mary cariño, qué sorpresa. Estábamos instalándonos. Queríamos que fuera una linda sorpresa para ti, cuando regresaras. La miré directamente. ¿Una sorpresa?, repetí. Sí, continuó, su voz tomando ese tono almibarado que la gente usa cuando está tratando de manipular a alguien. Sabemos lo difícil que ha sido para ti vivir en esta gran casa, completamente sola. Pensamos que tener familia alrededor te haría sentir más segura, más cómoda. ¿Cómoda?, dije en voz baja. Ella asintió con entusiasmo, malinterpretando mi calma como aceptación. Exactamente. Has sido tan generosa con nosotros a lo largo de los años. Esta es nuestra forma de devolverte, cuidándote. Detrás de ella, vi a Evan emerger del garaje. Estaba llevando una alfombra enrollada, sudor en su frente. Cuando me vio, la alfombra se deslizó de sus manos y golpeó el concreto con un ruido sordo. «Mamá», dijo, «¿qué estás haciendo aquí?» Me volví para enfrentarlo completamente. «¿Qué estoy haciendo aquí?», pregunté, manteniendo mi voz firme. «Evan, esta es mi casa». Abrió la boca, la cerró, miró a Rachel en busca de ayuda. Ella bajó del porche, su sonrisa todavía en su lugar, pero sus ojos nerviosos. «Mary, creo que ha habido un malentendido», dijo rápidamente. «No estamos quitándote nada. Estamos ayudando. Mis padres necesitaban un lugar donde quedarse, y tu casa tiene tanto espacio, y pensamos, ya sabes, sería bueno para todos». «Bueno para todos, eché». «Sí», Rachel continuó, sus palabras viniendo más rápido ahora. «Íbamos a explicarlo todo cuando regresaras. Queríamos tenerlo todo configurado primero para que no tuvieras que lidiar con el estrés del día de la mudanza. Lo estábamos haciendo por ti». La mentira se sentó entre nosotros como una tercera persona. Levanté la carpeta.
¿Es por eso que etiquetaste mi dormitorio para tus padres? Pregunté con calma. ¿Es por eso que empacaste mis platos para donar? ¿Es por eso que escribiste un plano que me pone en la habitación más pequeña de abajo? La sonrisa de Rachel desapareció. El rostro de su madre palideció. Evan dio un paso adelante. Mamá, entremos y hablemos de esto con calma. Estamos calmados, dije. Estoy perfectamente calmada. Y lo estaba. Eso era lo que parecía inquietarlos más. No estaba gritando, no estaba llorando, no estaba temblando ni entrando en pánico ni desmoronándome de la manera que claramente esperaban. Simplemente estaba parada en mi propio césped frente a mi propia casa, sosteniendo pruebas de todo lo que habían hecho. Vi todo, continué. Las cámaras de seguridad lo grabaron todo, tú midiendo mis paredes, decidiendo qué habitaciones tomarían, riéndote de cómo no haría un escándalo porque soy demasiado vieja para luchar. El rostro de Rachel se ruborizó de un rojo profundo. Eso no es, no lo dije de esa manera, tartamudeó. ¿Cómo lo dijiste?, pregunté. No tenía respuesta. El padre de Rachel se aclaró la garganta, tratando de recuperar algo de autoridad. Mary, creo que estás exagerando. Somos familia. La familia se ayuda mutuamente. Eso es todo lo que estamos haciendo aquí. La familia pide permiso, dije. La familia respeta los límites. La familia no irrumpe en la casa de alguien y comienza a mudarse mientras están fuera de la ciudad. No irrumpimos, protestó la madre de Rachel. Tenemos una llave. Una llave para emergencias, corregí. No para mudar todo su hogar a mi casa sin decirme. Uno de los empleados de mudanzas se aclaró la garganta incómodamente. Señora, dijo, dirigiéndose a mí. ¿Quiere que sigamos descargando o...? Miré a Rachel. Ella me miró a mí. No, dije firmemente. Pueden empezar a volver a ponerlo todo. Los ojos de Rachel se abrieron de par en par. Mary, no puedes estar hablando en serio. Estoy completamente en serio. ¿Pero a dónde irán mis padres?, preguntó, su voz elevándose. Renunciaron a su apartamento. Están contando con esto. Renunciaron a su apartamento sin preguntarme si podían vivir aquí, dije. Ese no es mi problema, es tuyo. Evan se interpuso entre nosotros levantando las manos. Mamá, por favor, solo cálmate por un segundo. Podemos resolver esto. Estoy calmada, repetí, y no hay nada que resolver. Esta es mi casa. No le di permiso a nadie para mudarse. Necesitan irse. La compostura de Rachel se hizo añicos. ¿Estás eligiendo una casa sobre tu propia familia?, gritó. Su voz se extendió por el césped, aguda y acusadora, y fue entonces cuando noté el movimiento en los bordes de mi visión. Vecinos saliendo a sus porches, haciendo una pausa a mitad de tarea en sus patios, volviéndose hacia la conmoción. La señora Stevenson de 2 puertas más abajo, la joven pareja al otro lado de la calle, el señor Peterson, que siempre estaba despierto temprano, cuidando sus rosas. Todos estaban mirando. Rachel también lo notó. Su rostro pasó de rojo a blanco en un instante. Vamos adentro, siseó. Esto es privado. No, dije claramente, nos quedamos aquí mismo. Porque quería testigos. Quería que todos en esta calle vieran lo que estaba sucediendo. Quería que fuera público, innegable, imposible de reescribir más tarde en alguna historia donde yo era la irrazonable. La madre de Rachel agarró el brazo de su esposo. Tal vez deberíamos irnos, susurró. Pero Rachel no había terminado. ¿Vas a avergonzarnos frente a todo el vecindario? No te estoy avergonzando, dije. Lo hiciste tú misma cuando intentaste robar mi casa. La palabra quedó suspendida en el aire. Robar. Evan se encogió. Mamá, eso no es justo. No estábamos robando nada. Abrí la carpeta y saqué el primer documento, el plano con mi nombre relegado al dormitorio de abajo. Lo levanté para que todos pudieran verlo. Esto es justo, dije. Esto es un diseño que mi nuera creó mientras yo estaba en Hawái. Muestra qué habitaciones tomarían sus padres, qué habitaciones se convertirían en su oficina y espacio de manualidades, y dónde dormiría yo. Señalé la pequeña anotación en la esquina. Dormitorio de abajo, Mary. Más vecinos emergieron ahora. La calle se estaba llenando de testigos. Rachel se lanzó hacia adelante, tratando de agarrar el papel de mis manos. Eso es privado. Retrocedí suavemente, manteniéndolo fuera de su alcance. ¿Privado?,
repetí. Hiciste planes para mi casa, sin mi conocimiento, pero ahora quieres privacidad. Su rostro era escarlata ahora, una mezcla de rabia y humillación. Estás tergiversando todo, dijo, su voz temblando. Estábamos tratando de ayudarte. Nos estás haciendo parecer criminales. No te estoy haciendo parecer nada, respondí. Estoy mostrándole a la gente lo que hiciste. Saqué otro documento de la carpeta. La cadena de correos electrónicos entre Rachel y sus padres fechada hace 3 semanas, discutiendo la logística. ¿Deberíamos decirle a Mary de antemano o simplemente hacerlo mientras ella no está? Había escrito la madre de Rachel. La respuesta de Rachel. Más fácil pedir perdón que permiso. Una vez que estemos adentro, no nos echará. Lo leí en voz alta, lenta y claramente. Los vecinos se movieron incómodos. Algunos susurraron entre ellos. La madre de Rachel palideció. Eso fue sacado de contexto. ¿Qué contexto?, pregunté. ¿Qué contexto hace aceptable invadir la casa de alguien? No tenía respuesta. Saqué el siguiente documento. El registro financiero. 5 años de transacciones. Cada préstamo, cada emergencia, cada vez que habían pedido dinero y nunca lo devolvieron. $54,128, dije lo suficientemente alto para que todos escucharan. Eso es cuánto le he dado a mi hijo y su esposa durante los últimos 5 años. Jadeos se extendieron por la multitud. Los ojos de Evan se abrieron. Mamá, no. ¿No qué?, pregunté. No digas la verdad. No les muestres a las personas cómo me trataste como un cajero automático mientras planeabas tomar mi casa. Rachel trató de interrumpir. Esos eran préstamos. Íbamos a devolvértelo. ¿Lo harían?, pregunté, volteando a una página en el libro mayor. Porque tengo mensajes de texto donde pregunté sobre el reembolso y me dijiste que la familia no lleva la cuenta. Se quedó en silencio. Continué. La familia no lleva la cuenta. Eso es lo que dijiste una y otra vez. Cada vez que mencionaba el dinero, la familia no lleva la cuenta. Levanté la vista de la carpeta, encontrando sus ojos. Pero la familia tampoco se explota mutuamente, dije. La familia no manipula. La familia no mide tus paredes y planea qué habitaciones reclamar mientras estás de vacaciones. Los empleados de mudanzas comenzaron a recargar el camión, caja tras caja, pieza de mueble tras pieza de mueble. Todo lo que se había traído a mi casa durante las últimas 24 horas estaba siendo removido. Y todos estaban mirando. Rachel se volvió hacia Evan, su voz desesperada. Haz algo, es tu madre, haz que se detenga. Evan me miró. Por un momento, pensé que realmente lo intentaría, pero luego vio mi rostro, vio la carpeta en mis manos, vio a los vecinos mirando, vio la verdad de lo que habían hecho reflejada en cada testigo parado en la calle, y no dijo nada. Los empleados de mudanzas trabajaron eficientemente, despejando mi césped, y yo estaba en el centro de todo, sosteniendo mi evidencia, negándome a retroceder. Habían intentado borrarme. En cambio, se habían expuesto a sí mismos. 3 semanas pasaron, el tipo de semanas tranquilas y poco notables que solían sentirse vacías, pero ahora se sentían como paz. Me instalé en un ritmo que no había experimentado en años. Café matutino en el porche trasero, tardes pasadas leyendo o trabajando en el jardín. Noches con amigos con los que me había reconectado o nuevas personas que estaba conociendo a través del club de lectura y el trabajo voluntario. Mi casa se convirtió en mía nuevamente de maneras que iban más allá de la propiedad. Se convirtió en un santuario. Cada mañana me despertaba sabiendo que nadie aparecería sin previo aviso con demandas disfrazadas de emergencias. Nadie me haría sentir culpable por abrir mi billetera o mi hogar. Nadie trataría mi generosidad como un derecho. El silencio era glorioso. Evan intentó contactarme varias veces. El primer mensaje llegó 2 días después de la confrontación. Mamá, ¿podemos hablar, por favor? Sé que estás enojada, pero necesitamos resolver esto. No respondí. El segundo mensaje llegó 4 días después. Mamá, Rachel está realmente molesta. Sus padres nos están culpando a ambos. ¿Puedes llamarme? No respondí. El tercer mensaje llegó 1 semana después. No entiendo por qué estás haciendo esto. Somos familia. La familia no se cierra mutuamente. Eso casi me hizo reír.
La familia no se cierra mutuamente, pero la familia puede planear apoderarse de tu casa sin permiso. La lógica era asombrosa. Tampoco respondí a ese. Luego, 2 semanas después, llegó un tipo diferente de mensaje. Mamá, he estado pensando en todo lo que pasó. Sé que la arruinamos. Sé que te lastimamos. ¿Podemos reunirnos en algún lugar y hablar? Quiero entender. Lo leí 3 veces. Había algo diferente en el tono. Algo que se sentía menos como manipulación y más como reflexión real. Pero aún no respondí. No porque no me importara, sino porque las palabras eran baratas. Evan había pasado años diciendo las cosas correctas mientras hacía las cosas incorrectas. Las disculpas no significaban nada si el comportamiento no cambiaba. Si quería una relación conmigo, necesitaba demostrar que entendía cómo se veía el respeto. No a través de mensajes de texto. A través de acciones. A través del tiempo. A través de mostrarme que me valoraba como persona, no como recurso. Y hasta que eso sucediera, estaba contenta de mantener mi distancia. Ya no estaba enojada. La ira se había quemado en esos primeros días, dejando atrás algo más claro y más calmado. Simplemente había terminado. Terminado de ser usada. Terminado de ser manipulada. Terminado de pagar por amor que debería haberse dado libremente. Una tarde, me senté en mi porche trasero viendo el atardecer pintar el cielo en tonos de naranja y rosa. El jardín estaba floreciendo, la casa estaba limpia, las cerraduras estaban seguras. Y estaba sola. Pero no estaba sola. Hay una diferencia entre estar sola y sentirse sola, y finalmente lo había aprendido. Sola es cuando estás rodeada de personas que no te ven. Sola es cuando estás en paz contigo misma. Había pasado años sintiéndome sola en presencia de la familia. Ahora estaba sola, y más en paz, de lo que había estado en décadas. Pensé en todo lo que había sucedido, todo lo que había llevado a ese momento en mi césped cuando finalmente me defendí. Durante tanto tiempo, había creído que ser una buena madre significaba sacrificio interminable. Que el amor significaba nunca decir que no. Que la familia significaba tolerar la falta de respeto, porque la sangre importaba más que los límites. Pero había aprendido algo crucial. La familia no se define por la sangre, se define por el respeto. Y las personas que compartían mi ADN no me habían mostrado ninguno. Habían visto mi amabilidad y la habían confundido con debilidad. Habían visto mi generosidad y la habían convertido en expectativa. Habían visto mi edad y asumieron que me hacía impotente. Estaban equivocados en todo. La edad no me había hecho débil, me había dado claridad, claridad sobre lo que merecía, claridad sobre lo que ya no toleraría, claridad sobre la diferencia entre ser amada y ser usada. Y esa claridad me había dado fuerza, la fuerza para decir que no, la fuerza para proteger mis límites, la fuerza para elegirme a mí misma. No era la misma mujer que se había sentado en ese balcón en Hawái, viendo cómo invadían su hogar. Esa mujer habría llegado a casa y aceptado silenciosamente la situación, porque temía el conflicto más de lo que se valoraba a sí misma. Esta mujer sabía mejor, esta mujer conocía su valor, esta mujer protegió lo que era suyo. Terminé mi café y me levanté de la silla del porche. El sol se había puesto completamente ahora. El cielo estaba oscuro. Las estrellas comenzaban a aparecer. Entré de nuevo a mi casa y cerré la puerta detrás de mí. El clic de la cerradura fue satisfactorio. Final, Protector. Caminé por las habitaciones tranquilas, apagando las luces a medida que avanzaba. Esta era mi casa. Estas eran mis elecciones. Esta era mi vida. Y era mía de nuevo. Completa, total, irrevocablemente mía. Pensaron que la edad me hacía débil. Pero me dio claridad, y la claridad me dio fuerza. Mi hogar es mío de nuevo. Y yo también.